3, 2, 1, al aire. Y yo arranco de una. Sí, regálame un segundito que algo pasó y hasta ahora no estás listo. Ya estamos al aire. Bueno, muy buenos días para todos los asistentes a otro encuentro más de Cotelco en temas relacionados con la actividad y la operación de nuestro sector. El día de hoy, como es habitual los jueves, de aquí en adelante, vamos a tener la participación de aliados estratégicos. Hoy nos acompaña el GBCA y CETRIC, que hacen parte del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y son los aliados estratégicos para Cotelco en el desarrollo de todas las propuestas de procesos ambientales, calidad del aire y el tema de sostenibilidad que está asociado a nuestro sector. Hoy vamos a tener la charla sobre la importancia de cómo medir la calidad del aire interior, algunos requisitos y algunas metodologías que nos van a acompañar. Hoy está María Alexandra Cardona del GBCA y nos acompaña César Ruiz de CETRIC. Ellos son personal acreditado LEED, ambos especialistas en mercadeo César y líderes de desarrollo de negocios del GBCA que van a participar con nosotros en este espacio, la charla. Así que los dejo con María Alexandra. Vamos a tener dos panelistas que van a interactuar durante la jornada de la mañana. Inicia María Alexandra y posteriormente va César. Como es costumbre en nuestros encuentros, hacerse de la actividad del programa y al finalizar hacemos el espacio, abrimos el espacio para las preguntas e inquietudes por parte de todos los asistentes. Nuevamente a todos, muchas gracias por asistir. César, María Alexandra, muchas gracias y ya podemos dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Vale, Edwin, muchísimas gracias. Gracias a todos los que están conectados en este día a escuchar sobre un tema de interés súper relevante y como es la calidad del aire. Hoy estamos aquí, César Ruiz y María Alexandra Cardona. Yo soy representante del GBCI, que es el ente certificador a nivel mundial en construcción sostenible. Manejamos varios programas o sistemas de certificación. En Colombia ya llevamos más de 10 años evaluando proyectos. Hoy día tenemos más de 18 metros cuadrados de construcción en proceso de certificación. De esos 18 millones, 8 millones ya están certificados en nuestro país y se pueden contar en 400 proyectos que están registrados en nuestras plataformas. César, si quieres darle adelante, por favor. Básicamente quiero introducir esta charla de calidad del aire pensando en el por qué la salud nos importa, porque la salud importa realmente. Hoy día pasamos más del 90% de nuestro tiempo en espacios interiores. No sé si somos conscientes de esto. ¿Cuánto tiempo estamos nosotros en espacios interiores? ¿Cuál es la calidad del aire de esos espacios interiores en donde nos encontramos a diario? ¿Y qué estamos respirando al estar en estos espacios? Muchas veces no somos conscientes de hacernos estas preguntas y realmente una que es relevante es saber cómo nos está impactando la calidad del aire en nuestra salud, en la salud de nuestros huéspedes, de nuestros clientes, pensando ya en la industria hotelera. Si quieres darle el siguiente, por favor. César. Sí. Hoy día, gracias. Hoy día enfrentamos retos diarios que tienen que ver con la calidad del aire de nuestros ambientes exteriores, de los ambientes locales relacionados con la calidad del aire exterior que tienes que enfrentar a diario, como es la polución, como son humos por incendios. Digamos que en Bogotá, antes de empezar todo este tema de la cuarentena, estábamos también sufriendo de temas de contaminación del aire, andaban todas las alarmas de la ciudad encendidas y la misma polución por los vehículos también nos impactan y afectan nuestra calidad del aire interior. Hoy día la Organización Mundial de la Salud estima que más de 350 millones de personas en el mundo se enferman o sufren enfermedades respiratorias debido al tema de la calidad del aire. Y en Colombia tenemos cada año una tasa de mortalidad de 17.000
personas en el país mueren por enfermedades derivadas de problemas ambientales. Cerca del 8% de estas muertes son provocadas por exposición al aire o agua de mala calidad. Son datos del Observatorio Nacional de la Salud y del Instituto Nacional de la Salud. Es como si se nos enfermara a diario toda la población de Subachoque aquí en Cundinamarca. Entonces, ese es el nivel de importancia de evaluar la calidad del aire en nuestros espacios interiores y saber cómo podemos contener ese impacto de la calidad del aire exterior. Dentro de los datos que les queríamos compartir son datos del Consejo de Estados Unidos de la Construcción Sostenible, en donde han medido y han evaluado qué es lo que quieren los consumidores hoy día. Entonces, si quieres avanzar, César, por favor. Aquí vemos que los consumidores de hoy dicen, el 79% de ellos de esta encuesta dice que las prácticas ambientales en las compañías o en las organizaciones importantes a la hora de tomar una decisión sobre productos que compran, el 79% de estas personas buscan que tengan buenas prácticas ambientales. El 77% de estas personas dicen que las prácticas ambientales son un giro importante a la hora de tomar las decisiones en las compras de productos y servicios que recomiendan y que compran para sí mismos. Y el 74% dice que estas prácticas ambientales son importantes a la hora de tomar la decisión sobre los sitios a donde compran productos o servicios. Entonces, realmente vemos cómo esto es importante. Sabemos que el aire que respiramos es realmente importante y la calidad del aire interior realmente impacta nuestra salud y la productividad. Nosotros como profesionales de la construcción sostenible y ustedes como administradores y operadores de la infraestructura hotelera, tenemos una gran oportunidad de impactar esa calidad del aire interior, como nos lo va a mostrar César a continuación. Y aunque no podamos controlar esa calidad del aire exterior, sí podemos tomar muchas acciones para medir y monitorear la calidad del aire interior. Como sabemos muy bien, lo que no se mide no se puede manejar. Entonces, el hecho de que podamos medir esa calidad del aire nos va a permitir tener edificios más seguros, más saludables, más inclusivos, inteligentes, productivos, sustentables y finalmente responsables. La idea es que muchos consideramos que esa calidad del aire en nuestros espacios es buena, pero resulta que ¿cómo lo sabemos? Puede que no sea tan bueno como pensamos y especialmente en edificios que ya llevan varios años de haber sido construidos. Solo porque no lo puedas ver, porque no lo puedas sentir o muchas veces ni siquiera lo puedes oler, no significa que tengamos elementos nocivos o negativos dentro de nuestro aire. Entonces, estas calidades del aire pueden variar constantemente y un evento en el mundo puede impactar a través de todo el planeta o un evento local puede impactar a través de todo el planeta como lo estamos viviendo hoy día. Entonces, relacionado a todos estos temas de COVID-19, les doy un dato. Por ejemplo, el COVID-19 hay que mantener la humedad relativa de los espacios entre un 40 y 60% para que un virus como lo puede hacer el COVID no entre a estos espacios y se mantenga un espacio sano. Estos son datos que la única manera de tenerlos es midiendo esa calidad del aire. Entonces ustedes deben tener esa capacidad para poder medir esta situación y poder reaccionar a esto. Hacer pruebas de calidad del aire interior es una de las formas en que lo podemos hacer. Y todo esto nos va a generar ahorros en dinero, nos va a generar menos consumos de energía, nos va a generar menos o mayor utilización efectiva del uso de los recursos y definitivamente mejorar la calidad ambiental interior. Estos son datos que tenemos a nivel de Colombia. Estos son datos de un estudio que se hizo en el año 2018 de Dodge Data y Analytics de las tendencias en construcción sostenible a nivel mundial. Fueron 86 países los que se encuestaron, en ellos estaba Colombia, en donde el 58% de las personas que contestaron estas preguntas dicen
que los beneficios más importantes de la construcción sostenible, sea nueva o sea existente, son los beneficios en salud y bienestar de las personas. O sea, se garantiza a través de estas herramientas y de estos marcos de referencia, como lo puede ser un sistema de certificación LEED o como lo es una herramienta de medición de espacios, de desempeño de los espacios como es ARC, se puede garantizar esta calidad del aire y salud y bienestar en los espacios. Significa que podemos llegar a tener edificios más seguros y, como ayer César me comentaba, el que hoy día no pueda demostrar eso, la gente no va a querer entrar a estos espacios. Y el otro dato importante de las principales razones sociales para la construcción sostenible, evaluados en estos 86 países, Colombia sale como dentro de los primeros 3 países en donde definitivamente la promoción de la salud y el bienestar en espacios interiores es relevante. El promedio global es del 66% y en Colombia el 82% de las personas consideran que esto es importante. Estamos al nivel de países como Irlanda y bueno, ahí está Colombia también. Entonces, finalizando esto y mostrando ya la realidad de nuestro país y del interés y de la situación que hoy nos acoge y de la nueva realidad que vamos a enfrentar a la reapertura de una industria como es la industria hotelera, en donde la salud y el bienestar de cada uno de nosotros como usuarios de estos espacios y de cada uno de ustedes como administradores y operadores, más sus empleados y de todo el gremio, pues es relevante. César, agradecemos mucho tu contribución a este proyecto y que nos brindes todas estas herramientas para que Cotelco y sus miembros puedan empezar a implementarlas y nosotros poder acompañarlos en este proceso. Adelante, César. Gracias. César, por favor, habilita tu micrófono, no te estamos escuchando. ¿Ya me escuchan? ¿Ya me escuchan? Perfecto, ahí te escuchamos. Vuelve a la presentación completa okay. Y listo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, gracias Edwin por la presentación y bienvenidos a todos los que nos acompañan. Cuando empezamos estábamos 25 y esperamos que ahora tengamos muchos más aquí acompañándonos. La idea de hoy es pues presentarles una pequeña introducción al tema de la importancia de medir la calidad del aire interior en los espacios, principalmente en estos tiempos de coronavirus y esta situación que nos ha puesto a repensarnos y a replantear nuestra manera de seleccionar los espacios, de estudiarlos, de pensarlos y de poder desarrollar, digamos, pensar en cuáles son las nuevas prioridades para las personas, qué es lo que es realmente importante para nosotros, qué es lo que realmente se vuelve un criterio y cómo le vamos a generar a nuestros usuarios y ustedes especialmente que representan pues un gremio muy importante que son los hoteles en Colombia que se vienen a ser la segunda casa de muchas de las personas y de los viajeros, cómo generar esa confianza y cómo poder de alguna manera darle seguridad a los usuarios y que se sientan tranquilos, como nos sentimos hoy en día todos en nuestras casas, a las buenas o a las malas, pero de alguna manera es nuestro hogar, entonces necesitamos generarle esa confianza nuevamente. Y cómo pues se vence la desconfianza o el desconocimiento a través del conocimiento y de poder medir y monitorear, como les comentaba María Alexandra, y estar seguros que estamos en buenos espacios. La calidad del aire es algo fundamental en la vida. Un ser humano puede estar a lo sumo en promedio 20 segundos sin respirar, ¿cierto? Aguantando, o 30, que es lo que la media de la población logra aguantar, contener la respiración. Pero en una situación de asfixia, pues por más de 2 minutos la persona muere. Una persona puede estar sin tomar agua 3 días y sin comer casi que 5 días sin desfallecer. Pero simplemente faltan son necesarios 2 minutos para que una persona pierda la vida. El aire es uno de los elementos más importantes para nosotros. Por eso es tan importante cuidarlo y más hoy que con la situación coyuntural. Entonces, mi presentación, vamos a hablar un poco del contexto, de qué es calidad del aire interior, cuáles son las mediciones, qué es importante, cuáles son las herramientas de mejora en la calidad del aire interior
y cómo se interliga todo esto con los temas de sostenibilidad y por qué son importantes los sellos de sostenibilidad para generarnos confianza y esa tranquilidad. Adicionalmente, pues que nos ayude a manejar todas las variables importantes, como son consumos de agua, energía, también nos ayude un poco con el tema de costos de la operación y finalmente generar esa confianza que tanto necesitamos en estos días. Datos importantes y cuál es la realidad de los espacios interiores. Pues primero, cada día el ser humano pasa más tiempo alrededor de un espacio interior. Siempre vamos de una oficina a la casa, al colegio, a una universidad, a un centro de trabajo, a un gimnasio, un centro comercial, a una oficina de coworking, a diferentes espacios. Y estos todos son espacios cerrados que tienen o no algunos accesos a ventilación, sistemas mecánicos o ventilación mecánica, aire acondicionado, ventanas, ¿cierto? Pero siempre al ser espacios cerrados, pues se presentan concentración de contaminantes. La media en los espacios interiores está entre 2 a 5 veces los contaminantes que podemos encontrar afuera. Otros datos importantes, como la polución del aire es la principal causa de mortalidad prematura. En 2016 hay 6 millones de casos de muertes prematuras asociadas a la mala calidad del aire. Toda esta información, aquí están las fuentes de dónde vienen y los invito a los curiosos que los puedan invitar. La presentación se las compartiremos al final cuando podamos atender sus preguntas. Digamos que si la Organización Mundial de la Salud, que está trabajando ahorita muy fuerte, 24 horas, estima que el 12.7% de las muertes a nivel mundial se podrían ser prevenidas mejorando la calidad del aire. Estos son datos, digamos, de un estudio que se publicó este año, porque son de años anteriores. Muy seguramente con el tema del COVID la cosa pues va a ser aún mucho más dramática. Pero lo más importante es que la mejoría en la calidad del aire pues definitivamente puede mejorar los casos de enfermedades respiratorias, cardiovasculares, y invertir en calidad del aire, y esto es algo que se trabaja mucho con la gente de infraestructura y a nivel de edificios estatales, es que definitivamente al mejorar la calidad del aire pues vamos a mejorar los datos de enfermedades asociadas. Asimismo, vamos a mejorar todos los costos relacionados con tratar esas enfermedades relacionadas a nivel de los costos de los sistemas de salud pública y enfermedades, las EPS y todo esto que no están en las mejores condiciones económicas en este momento. Pero lo más importante es que se mejora la productividad de la gente. Un espacio saludable hace que la gente se sienta y esté más productiva. Y vamos a hablar un poquito, vamos a profundizar un poquito de esto más adelante en la presentación. Altas concentraciones de CO2 están directamente relacionadas con la productividad de la gente. Por encima de 1000 partes por millón de CO2 en un espacio, ya empieza a bajar la productividad de las personas. Por encima de 1200, la capacidad cognitiva de las personas cae casi al 50%, y por encima de 2000, de 1500 o 1700, ya estamos pensando que la capacidad cognitiva, nuestra capacidad de entender o de tener inteligibilidad de lo que estamos viendo, cae al 50%. Es por eso que en muchas salas de reuniones las personas empiezan a sentir sueño, se empiezan a cabecear, y no es necesariamente porque estén mal, no hayan descansado bien la noche anterior. Está muy relacionado con esa calidad del CO2 que estamos respirando. Entonces, los seres humanos en nuestro proceso de respiración absorbemos oxígeno y exhalamos CO2 y otros contaminantes. También exhalamos, digamos, todos los contaminantes interiores que nuestro proceso, nuestro metabolismo está permanentemente limpiando. Y es tan sencillo como que si no tenemos una cantidad de aire fresco, pues vamos a concentrar cada vez más CO2 y llegar a esos niveles de afectación. Por eso es que es tan importante el tema de la ventilación. Es fundamental poder ventilar, poder inyectar aire fresco al interior de los espacios para poder mantener estos contaminantes en control, poder mantener estas concentraciones de contaminantes en control. Es como una limonada a la cual yo le he añadido azúcar, y pues llega un momento en que primero el azúcar ya no se me disuelve más y está en un nivel de concentración de azúcar muy diluido, muy concentrado. Entonces se necesita añadir más agua para volver a diluir el azúcar. Es exactamente lo mismo. Los seres humanos producimos CO2 y si no los logramos diluir, pues básicamente nos estamos descontaminando y enfermando nosotros mismos.
¿Por qué es tan importante? Pues definitivamente ya vimos cómo esto interfiere directamente en la salud de las personas, interfiere en su bienestar y en su confort, y esto afecta directamente la productividad de la gente y afecta el crecimiento sostenible. Nosotros somos un país en vía de desarrollo y digamos que tiene que ser un compromiso entregarle a los espacios y a las personas espacios no solamente confortables, sino que también saludables. Un tema es el confort, un tema es que yo me sienta tranquilo. Ahora yo estoy aquí de camisa corta, pero si empiezo a sentir frío, pues me pongo una chaqueta y así, si siento más calor, abro una ventana o prendo el aire acondicionado o prendo un ventilador, cualquiera que sea de los elementos, para sentirme confortable, para sentirme bien en mi temperatura. Pero el tema de la salud y el bienestar no muchas veces yo lo puedo medir ni lo puedo saber, porque yo no tengo un indicador, además de mi nariz, que me indique que la calidad del aire está mala. Entonces puedo sentir o malos olores o olores agradables, pero no puedo saber cómo está mi concentración de CO2. Por eso es tan importante que nosotros, a través de estrategias, podamos entregarle buena calidad del aire interior a nuestros espacios. Nosotros normalmente pensamos que el dióxido de carbono o el CO2 está asociado con la contaminación exterior y no lo pensamos como que nosotros lo aportamos al interior. Entonces, básicamente esta concentración de CO2 pues depende del número de personas, el tipo de actividad que esté realizada y las tasas de renovaciones que tengamos en los espacios. Es muy probable que después de esta coyuntura del COVID cambien un poco las tasas de ocupación. Ayer teníamos una conferencia con las personas de ACAIRE, de la Asociación Colombiana de Aire Acondicionado y Refrigeración, y estábamos discutiendo el tema y pues definitivamente la gente está pensando en diferentes estrategias para mejorar la calidad del aire interior. Una de ellas, por ejemplo, era aumentar los filtros, poner filtros más densos, filtros que retengan más partículas. Pero eso, al tener filtros de más partículas, necesito motores más potentes, mayor consumo de energía. Pero también se está pensando que en las salas de reuniones y en los eventos, pues les van a cambiar el aforo. Lo que se va a buscar es que haya menos personas congregadas para que haya menos contaminación y de esa manera poder manejar esos niveles de contaminantes. Esta es una de las estrategias que se está pensando, pero bueno, esto es apenas el proceso de cambio natural. Otro tema importante, digamos que al tener más CO2 sentimos sueño, como les decía, y pues por encima de 1000 partes por millón ya empezamos a sentir una disminución, o tenemos fisiológicamente comprobado por fuentes de la Organización Mundial de la Salud y de varios estudios, cómo cae la capacidad cognitiva de las personas. Y hay un tema muy importante y que también tiene que ver directamente con los hoteles, que yo llamo nuestro segundo hogar, y es pues definitivamente, pues uno quiere sentir esa tranquilidad y esa confianza y descansar con unos niveles apropiados de CO2 son fundamentales para una buena calidad de sueño y un buen nivel de capacidad cognitiva al día siguiente. Si yo tengo una mala calidad de CO2, una mala calidad del aire en mi descanso, definitivamente al otro día voy a amanecer sintiéndome más cansado, no me voy a sentir tan productivo. Entonces, digamos, casi que es un compromiso que tenemos nosotros, darle una buena calidad de sueño a las personas, y esto se va a volver un factor determinante ahora en el proceso de selección de los espacios donde yo quiero descansar. Hay varias maneras, definitivamente, de buscar esta renovación. La más común y conocida, pues, es la ventana, pero pues la ventana genera otros elementos adicionales como ruido, así como el que oyen aquí en mi casa de fondo, pero la ventana tiene también acceso al ruido exterior y este tipo de situaciones que, digamos, afectan también, porque la capacidad acústica también tiene que ver con la concentración de las personas. Entonces, muchas veces nos vemos forzados, sobre todo por la acumulación y la vida en grandes ciudades, a instalar sistemas de ventilación, de inyección de aire. No necesariamente tenemos que hablar en aire acondicionado, pero podemos hablar en simplemente inyectar aire fresco. Nosotros en Colombia somos muy beneficiados y desde la tierra cafetera de mi buen amigo Edwin, como para arriba de ciertos pisos térmicos, pues tenemos aire acondicionado gratis. Es decir, el aire de afuera está fresco, está en una buena condición de temperatura y humedad, perfecto para inyectarlo a los espacios. Entonces no necesariamente tenemos que hablar de aire acondicionado.
Sin embargo, en climas más calientes, pues sí es necesario pensar en temas y soluciones de aire acondicionado. Y vemos mucho esta solución, no sé si se logra ver el mouse ahí, el tradicional mini split. Y el tradicional mini split, pues si bien ha ayudado mucho a brindar confort en espacios y es una solución muy práctica, rápida y relativamente barata, porque pues yo consigo en la Olímpica, en el Éxito, en cualquier parte, mini splits a muy buen precio y casi que los puedo instalar con el todero o mi todero amigo. Sin embargo, esta es un arma de doble filo porque el mini split me genera y me da sensación de confort, pero no tengo renovación de aire. Entonces es un elemento a tener en cuenta que podemos verlo un poquito más adelante. Adicional a eso, cuando no tenemos renovación en los espacios, se empiezan a producir o se sienten malos olores. ¿Qué hacemos nosotros normalmente con los malos olores? Pues la manera más fácil y más funcional y la que nos venden todos los días en televisión y en los programas es básicamente los olores, el tradicional ambientador de enchufar, de ventilar, de despichar el botoncito cuando entro al baño y que me dispare el spray del ambientador. Y básicamente lo que estamos haciendo aquí con esos elementos es disfrazar el olor o intentar cubrirlo con un elemento, y eso no es lo correcto. Los olores son bacterias no patógenas. Recuerden que tenemos en el universo existen bacterias patógenas que son como el 10% del total del universo de bacterias, y están las bacterias benévolas, que son las que nos permiten vivir en el espacio. Las bacterias son los primeros habitantes del planeta, el origen de la vida, y si no existieran las bacterias, nosotros, por ejemplo, no podríamos hacer la digestión, no podríamos vivir si no tuviéramos una flora bacteriana al interior de nuestros cuerpos. Son digamos, organismos vitales para la vida humana. Las que son malas son las bacterias patógenas. Luego hablamos un poquito más de esto. Entonces, los olores realmente son bacterias. Y lo que hacemos nosotros al aplicar estos desinfectantes y todos estos elementos es disfrazar el olor con otros elementos que cubran de un olor más fuerte y que nos permitan, digamos, no sentir el olor que nos está incomodando de comida, de humo, de pizza, cuando no son otros olores, ¿cierto? Vamos a entrar en detalles y utilizamos los ambientadores. Los ambientadores normalmente, y lo más común, utilizan muchos elementos relacionados con los VOCs. Y aquí empezamos a hablar de algunos términos técnicos. Los que no conozcan los VOCs, les cuento con mucho gusto, son compuestos orgánicos, volátiles orgánicos, derivados del petróleo y otros solventes en los cuales se tienen que utilizar para que se puedan absorber los perfumes. Los perfumes, lo que yo quiero es que huelan. ¿Y para qué huelan? En forma líquida no huelen. Ellos huelen cuando se evaporan. Por eso cuando la gente se aplica o se unta un perfume y camina un poquito, entonces empieza a oler rico. Y cuando las mujeres mueven la cabeza y se han aplicado su perfume en el pelo, entonces se siente el olor agradable porque el perfume se está vaporizando. Entonces, los solventes son líquidos que absorben esos perfumes y que los van liberando poco a poco para que nosotros podamos sentir el olor agradable. Esos solventes son elementos derivados del petróleo y son altamente peligrosos y para la salud en altas concentraciones. O sea, no es que no puedo volver yo a usar un ambientador, no se trata de eso, ni es mi recomendación. Lo que les quiero decir es que en el abuso o el uso exagerado de este tipo de ambientadores, pues estamos generando y utilizando muchos VOCs que van junto con los olores al espacio. Los VOCs básicamente se encuentran bastante en pinturas, adhesivos, maderas, muebles, el olor a boxer, por ejemplo, a estos pegantes fuertes, pues definitivamente son olores irritantes y tienen muchos VOCs, tanto que uno siente que le lloran los ojos, que se siente incómodo y lo afecta. Entonces, esto es una alta concentración. Lo que pasa es que uno también se puede afectar si de una vez huele una gran concentración o huele de a poquitos, ¿cierto? Se expone de a pocos a VOCs. Entonces, es importantísimo poderlos controlar dentro de los valores seguros que da la Organización Mundial de la Salud. Y dentro de las pruebas de calidad del aire definitivamente deberíamos monitorear los VOCs. Entonces, la recomendación es pues, tratar esto con cuidado, buscar, ya existen en el mercado
pinturas, adhesivos, las pinturas ecológicas que ustedes han visto que se promocionan mucho con Tito Pavón, Corona, Pintuco, Sherwin Williams, todos los grandes productores de pinturas, Zapolín, incluso los nacionales han hecho el trabajo y el esfuerzo, guiados un poco de la construcción sostenible, a cambiar sus solventes y a trabajar mucho más pinturas base agua, orientados a no trabajar con tanta liberación de VOCs para mantenerse en el lado seguro. Y esto es algo que el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, del cual pues CETRI, la empresa que yo gerencio, es miembro fundador, pues ha venido trabajando desde su inicio y ha logrado estos cambios en la industria. Ya logramos conseguir pinturas al mismo precio de las tradicionales, no hay un precio mayor, que son las llamadas pinturas ecológicas. Y lo mismo debe venir pasando con detergentes, con solventes, ambientadores, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta esos elementos a la hora de comprar. Otros elementos pues, críticos de los VOCs, pues uno siente irritación, problemas respiratorios, dolores de cabeza, fatigas, náuseas, mareos, rinitis. La gente se queja mucho de enfermedades alérgicas. Ay, no, que yo sufro rinitis, que me afecta y le pica la nariz y estornuda constantemente. Hoy le tenemos miedo a la gente que estornuda, pero muchas veces es debido a la rinitis. Y la rinitis, señores, no es una condición normal del ser humano. Si yo siento en mi hogar, en mi espacio, en mi trabajo, en mi oficina, elementos que me generen rinitis o que me estimulan, no puedo pensar que es una condición mía, es una condición del espacio y tengo que intentar estudiar y ver qué es lo que está sucediendo en el espacio y por qué se me está generando esa condición. Yo tengo que estar bien de salud para ser productivo. Por eso cuando hablaba María Alejandra de la importancia de los edificios sostenibles evalúan la calidad del aire y por eso la gente ahí es más productiva y por eso se buscan más. La gente ahora empieza a buscar también hoteles sostenibles que tengan sellos de sostenibilidad. Está el sello colombiano, está LEED, están otros sellos, digamos, de temas que incorporan la sostenibilidad y el estudio de calidad del aire de espacio seguro. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta. Pues no me gusta ser fatalista y menos en estos tiempos, pero ya hay estudios recientes de la Organización Mundial de la Salud donde se asocian el desarrollo de algunos cánceres de órganos grasos como el hígado, riñones, páncreas, a la acumulación de estos VOCs. El organismo al respirar los va acumulando y se acumulan en ciertas partes del organismo y esto empieza a generar cierto descontrol a nivel pH, a nivel hormonal y a nivel del reconocimiento de las células cancerígenas y pueden generar cáncer. Entonces, como les digo yo, en altas concentraciones, no es porque haya yo respirado una vez, no, pero esto es acumulativo. Por eso hay que mantenerlo en los niveles seguros. Otros contaminantes que encontramos inorgánicos en los espacios es monóxido de carbono, ozono y material particulado PM2.5, que es el tamaño de la partícula, y ese es el tamaño de partícula que pasa al sistema de filtros del organismo. Yo tengo, el organismo tiene un sistema de filtros en la nariz, donde están pues los pelos y está la nariz fonda, y luego está la faringe, y luego ya entra la entrada de los pulmones, digamos que es el sistema de filtración natural del ser humano. El problema es que las partículas menores a 2.5 logran pasar derecho por todo el sistema natural de filtros del organismo. Y por eso el tema, y ahí volviendo un poco al tema del COVID, aunque yo creo que ya todos estamos aburridos de todos los temas, el COVID es un organismo unicelular que no tiene ADN, sino simplemente es una célula, un virus, que no tiene vida propia ni tiene cómo movilizarse. Él solo se logra movilizar si se adhiere a algo. Y él se adhiere a material particulado 2.5, se adhiere a spray, a aspersión, se adhiere a gotas, se adhiere a cuando las personas están contaminadas siendo asintomáticos o sintomáticos, ni siquiera es necesario con que estornuden o con que tosan. El simple hablar, el simplemente utilizar la letra S, ya estoy yo expulsando partículas de mi organismo. Entonces, ahí ya puedo contaminar a los demás. Entonces, es de mucho cuidado el tema de la calidad y por eso estos son los contaminantes en los cuales nos concentramos nosotros en medir monóxido, ozono, PM2.5. El ozono, si bien se utiliza mucho en desinfección y es un excelente
yo pienso, el mejor desinfectante que puede existir, porque es una molécula altamente inestable, es oxígeno enriquecido y reacciona y tiene un poder biocida y mata y limpia en cualquier superficie, cualquier elemento, cualquier olor. Pero es un elemento que tiene que tener concentraciones controladas para su uso con humanos. Entonces es un excelente desinfectante. De hecho, con Edwin y con algunos amigos de hoteles hemos hecho algunas pruebas con unos equipos especializados para desinfección de cuartos, eliminación de olores de humo o otro tipo de olores en hoteles. Dejar un aparato, un generador, un ozone blaster funcionando y él elimina y mata todas las bacterias, virus y olores. Lo que pasa es que debe usarse con cuidado y preferiblemente sin gente. Ok. Dentro de los VOCs, estos son los temas típicos, los temas químicos. No los voy a devolver a la química orgánica del colegio, pero simplemente para que ustedes lo tengan en cuenta y los conozcan. Acetaldehído, benceno, estireno, tolueno, naftaleno, todos derivados del petróleo, diclorobenceno, silenos totales y formaldehídos. Y formaldehídos se usan mucho y urea de formaldehídos la encontramos comúnmente en las maderas y los aglutinados, lo que conocemos nosotros como el triplex, y todos estos aglutinados de madera utilizan mucho pegantes y bases de formaldehídos que son nocivos y liberan una gran cantidad de VOC. Entonces, ¿qué es importante? Pues definitivamente, como bien lo decía María Alexandra, y me ratifico un poco con ella, lo que nosotros no medimos, pues no podemos saber cómo estamos. Entonces, digamos que ya si tengo problemas de rinitis exagerado, si tengo problemas en mi oficina, si el lunes llega alguien con gripa, el viernes todos tienen, definitivamente tengo un problema en la calidad del aire de mi espacio. ¿Cómo podemos evaluarlo? ¿Cómo podemos saber cómo funciona? Pues definitivamente midiendo, y hay que hacer las pruebas y las mediciones de calidad del aire interior. Entonces, digamos, es importante medir esa calidad en los aires. Hemos venido y estamos desarrollando un piloto muy interesante con el apoyo de Cotelco y el GBCI y el GBCI y el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible en la medición de calidad del aire de algunos espacios, de algunos hoteles que estén buscando no solamente certificarse, aunque es una opción muy atractiva, pero que puedan empezar a medirse también en temas de desempeño energético, de calidad del agua, de calidad del aire, para poder pensar en elevar su desempeño y llevar a una certificación. ¿Por qué es importante la certificación? Pues porque a mí me va a decir, y como lo veíamos ahorita, un poco el criterio de selección de mis espacios y del hotel o motel o como se llame, que sea lo que yo califico como mi segundo hogar, pues un tema donde yo sepa que alguien se preocupó, midió y evaluó la calidad del aire, pues a mí me va a dar más confianza y me va a dar más tranquilidad, va a ser un criterio de selección que muy probablemente voy a empezar a tener cada día más en cuenta. Otros elementos que son importantes es la temperatura, la humedad relativa, las concentraciones de CO2 y las concentraciones de VOC. Digamos que con esos elementos yo ya empiezo, y el particulado, yo ya tengo un muy buen diagnóstico y saber qué está pasando en el espacio, y también no solo qué está pasando, sino como lo veremos en otras presentaciones, y los invito a una próxima oportunidad que tendremos otra presentación, qué tecnologías se deben utilizar para complementar y mejorar la calidad del aire interior. Pero bueno, eso lo hablaremos un poco en la otra presentación. Por ahora, estas mediciones, pues básicamente mediremos los contaminantes específicos, se miden, se evalúan, y de alguna manera empezamos a tener conciencia y de algunas prácticas, porque la mayoría de problemas, señores y señoras, no son problemas de infraestructura. La mayoría de problemas se pueden solucionar con buenas prácticas. Entonces, la idea es no pensemos necesariamente en que esto nos va a requerir algunas inversiones gigantes. Probablemente algunos lo requieran y sean inversiones, como toda inversión, deberán ser evaluadas por un retorno de la inversión, que eso será importante, pero muchas también serán prácticas operacionales, una buena selección de elementos, de limpieza, de elementos de control de plagas y otros elementos importantes, pero es importante saber que la medición es el elemento clave. Hay un punto clave importante, es que
Para estas pruebas preliminares puntuales no es necesario llevar al laboratorio las muestras. Los equipos son portátiles, como los que se ven en la foto, que son los que manejamos nosotros y otras empresas de calidad del aire, pero nos permite hacer las mediciones en sitio. Y esto, digamos que es una gran ventaja. Cuando se necesitan hacer pruebas en laboratorio, ya estamos hablando de pruebas bacteriológicas o fungicidas, es cuando ya queremos ir un poco más allá y entender qué tipo de contaminantes son los que estamos teniendo. Y eso lo veremos un poco más en detalle en la presentación, digamos, de las tecnologías alternativas nuevas para utilización en la industria hotelera. Es importante que las mediciones se hagan, obviamente, en los espacios como se usan normalmente, ocupados, con gente, en días normales de trabajo, en horarios de ocupación normales y que los sensores obviamente estén a la altura de las zonas de respiración. ¿Ok? Es importante saber, se deben hacer 3 mediciones por espacio, se toman en varios intervalos, en diferentes horas, y básicamente pues hacemos la medición de VOCs y generamos, y de todos los componentes para generar un diagnóstico adecuado. Los niveles de CO2 buscamos que estén entre 700 y 1000 partes por millón. Aquí algo de temas técnicos, pero que es importante también que lo sepan ustedes. Igual las preguntas técnicas las podemos resolver. Niveles de VOC entre 300 y 500 y valores. Y hay un tema ahí adicional, es importante que si tenemos menores de los valores de control, pues definitivamente tenemos una especie de calidad del aire mejorada. También medimos temperatura, rangos entre 19, 5 y 27, digamos que son aceptables. De hecho, ASHRAE está pensando en modificar y ampliar más los rangos de confort para minimizar consumos y garantizar más renovación del aire, porque en clima caliente, por ejemplo, el tema de renovación de aire me representa consumo de energía. Yo voy a meter aire de la calle a 40 grados o a 39 grados cuando yo tengo el aire recirculando a 28. O sea, yo podría coger y es lo que hace el mini split que les decía, enfría el mismo aire del espacio y le da vueltas y le da vueltas y le da vueltas. Y yo me siento confortable, pero no estoy saludable. Necesito saber que tengo que tener una renovación. Entonces esto tiene un castigo energético, por decirlo de alguna manera. También es importante manejar la humedad relativa. La humedad relativa debe mantenerse entre un 50 a un 40 a un 70, 65%, para también tener controlado el crecimiento microbiano. Espacios muy húmedos pues nos generan problemas. ¿Cuáles son las herramientas de mejora? Pues definitivamente evitar el ingreso de contaminantes. Entonces pues evaluar la calidad. Hay veces que esos estudios nos obligan a hacer unos estudios de la calidad del área ambiental, saber cómo está la calidad del aire afuera que yo voy a meter dentro de mi espacio, ¿cierto? Permitir el ingreso de fresco al interior es fundamental. Cómo filtrar, hacerle buen mantenimiento a los equipos, sistemas de ventilación, aires acondicionados, bandejas condensadoras, el lavado de los fan coils, higienización. Todos los temas de mantenimiento son fundamentales para mantener una buena calidad del aire. Existen elementos de purificación de aire que les voy a hablar muy poquito, pero tendremos una sesión solamente para eso. Y evitar meter contaminantes al espacio, es verificar qué pinturas uso, qué muebles tengo, digamos qué otros elementos, limpiadores uso, ambientadores, etcétera, etcétera, que sean bajos en VOCs. Están evitar el ingreso de contaminantes, pues revisar y ver cuáles los elementos de filtración que estoy utilizando definitivamente son los adecuados, y qué tanto mantenimiento le estoy haciendo y si los estoy cambiando en la frecuencia que se requiere. Se debe estudiar también la calidad del aire exterior, como les decía, y los elementos contaminantes y ver que no tenga yo, por ejemplo, tomas de aire acondicionado cercanas a donde están los exhaustores de baños, de sistemas de parqueaderos, cosas que nos pueden parecer evidentes, pero que muchas veces por ahorrar ductos y este tipo de cosas, por favor, ahorrar ductos y ahorrar equipos, tenemos las salidas al lado de los descartes. Permitir el ingreso de aire fresco al interior, validar el tema de la renovación del aire fresco en los espacios interiores, ventanas, procesos operativos,
verificar que los caudales de entrada sean los adecuados de acuerdo al número de personas ocupantes en los espacios, principalmente cuando hay auditores o espacios que, digamos, no son de uso permanente, pero cuando se usan se llenan, debe existir la adecuada inyección de aire fresco y entender que no todos los aires acondicionados tienen inyección de aire, entonces se debe intentar. Evitar los usos de productos contaminantes, mirar el tema, evaluar los VOCs y formaldehídos. Existen, como les conté, elementos y en el mercado herramientas complementarias y tecnologías certificadas para la purificación de aire. Esto lo veremos un poco en la otra charla, pero básicamente existe la radiación, ionización radiante fotocatalítica, que es básicamente producir peróxidos y hidroperóxidos de hidrógeno en espacios interiores que ya están comprobadas su acción bactericida, fungicida y virucida en los virus del SARS, que es el COVID-1, y otros elementos al 99%. Entonces, ahorita que hemos escuchado tanta publicidad de estas cabinas y estas duchas que para limpiar a la gente a la entrada de los espacios y todo, pues eso no me garantiza nada. De hecho, las ARL ya las están descartando mucho, porque simplemente pues le dan una limpieza a una persona, a veces le genera afectaciones cutáneas por los productos que se utilizan, amonias cuaternarios, etcétera. También hay un comunicado formal de la Organización Mundial de la Salud cuando la gente se le hace una cabina o una fumigación con alcohol, puede estimular temas de alcoholismo. Hay muchas cosas que aparecen con esto, pero yo lo que tengo que protegerme es de adentro para afuera. ¿Cómo protejo mi espacio? Entonces existen estos elementos. También el tema de higienización con cloro, con ozono, perdón, que es un gas también, pero esto, pues, como les dije, deben ser usados con mucho cuidado y preferiblemente sin ocupación o en los niveles de concentración adecuados para las personas. Bueno, ya les hablé de los túneles. Y pues básicamente el tema de los planes de operación y mantenimiento que son fundamentales de sus aires acondicionados, de sus fan coil, limpiezas y bandejas de condensados. Se deben realizar las auditorías para determinar las mejoras operacionales, funcionales de infraestructura y siempre con análisis de retorno de inversión para validarlo simplemente. También es muy importante realizar actividades de retrocommissioning o de retrocomisionamiento para verificar que los sistemas instalados siguen funcionando de manera eficiente y efectiva. Muchas veces cambiamos los usos, cambiamos la distribución, se hacen nuevas oficinas, nuevos espacios y nunca verificamos si lo que se diseñó sigue funcionando como es lo esperado y si los planes están correctos. Eso vale la pena hacer un estudio. Entonces, hasta aquí iba mi parte. Le cedo la palabra a María Alexandra para que concluya y podamos pasar a la serie de preguntas. Entonces, María Alexandra, por favor. Vale, César, muchas gracias. Básicamente los queremos dejar con un mensaje del arquitecto William McDonald. William McDonald es creador de un sistema o de una guía que se llama De la cuna a la cuna, en donde se evalúan materiales, y él dentro de sus frases mencionadas habla de no envenenes a las personas, cuéntales la verdad y déjales saber. No me digas que es imposible. ¿Te puedes devolver, por favor, César? Que es imposible lograr espacios interiores saludables y seguros. En cambio, dime que no fuiste capaz de hacerlo porque no fuiste capaz de encontrar materiales y productos para crear espacios saludables. Entonces, la invitación es a que evaluemos nuestros espacios, a que evaluemos esos materiales con los que, por ejemplo, pintamos las paredes del hotel o los materiales, como decía César, con que limpiamos y hacemos el aseo del hotel, inclusive tapetes, las maderas, en todo lo que nos rodea se generan emisiones. Entonces hay que analizar de qué manera nos están impactando estas emisiones y qué emisiones son las que nos están impactando. Entonces nuestra invitación es bueno, hoy ya ustedes tienen una información, el jueves pasado también les dimos una información sobre espacios saludables y la invitación es a pensar en qué vamos a hacer ahora, qué podemos hacer
como industria hotelera para marcar la diferencia en este juego que hoy día es el juego final de la vida. O sea, hoy nos estamos jugando la vida al salir a la calle y al entrar a otros espacios que no sabemos si son seguros o no. Entonces, nuestra invitación es a que demos ese primer paso, a que vayamos de paso a paso en espacios pequeños. Hoy de la mano de Cotelco estamos facilitando herramientas para que ustedes puedan empezar a medir esos pasos y a encontrar ese primer diagnóstico, preguntarnos lo que necesiten para poder acompañarlos en ese proceso. Y cuando hablamos de elevar relaciones, es en el caso nuestro de industriales o de una industria como es la hotelera, es evaluar nuestros proveedores, evaluar esos materiales con los que estamos definiendo y creando este look and feel de nuestros espacios y priorizarlo de mayor impacto para poder también ser eficientes en el manejo de recursos. En el tema de la sostenibilidad, no es solamente lo ambiental lo importante es la gente, lo importante es el ambiente o el planeta, pero también son importantes las finanzas y la economía, y sabemos que viene un reto ahora gigantesco para todos para esta nueva reapertura. Agradecemos mucho su tiempo, César. En Cotelco tienen todos nuestros datos, igual nos vamos a ver el próximo jueves. Muchísimas gracias. Edwin, te dejo para cerrar y bueno, y abrir paso a las preguntas. Gracias, María Alexandra y César. Tenemos en este momento 2 preguntas para que nos apoyen en dicha respuesta, y es con respecto a tu intervención, María Alexandra. Nos dicen, cuando se habla del porcentaje de humedad y afectación a la viabilidad del COVID, ¿esta información está avalada por la OMS? Sí, ¿me repite la pregunta, por favor? En la intervención, María Alexandra nos hablaba de un porcentaje de humedad entonces, y de afectación por el tema del COVID. Entonces nos preguntan que si ese porcentaje de humedad está avalado por la OMS o si tienen algún conocimiento al respecto. Gracias, César. Claro. Si quieres yo respondo. Digamos que lo que la OMS ha identificado en sus estudios a este momento desde la China es que han notado que en las primeras fechas del brote en países con aire relativamente más bajo y con temperaturas y humedades más bajas, como fueron Corea, Japón, se detectaron brotes más severos que en países más cálidos y húmedos como fueron Singapur, Malasia y Tailandia. Entonces, digamos, no está todavía comprobado, y esto con el COVID lo que hemos visto es que todos los días cambia. Por ejemplo, en nuestro país quienes más se estamos enfermando es la población entre 20 y 50 años, a diferencia de otros países en donde quienes se enfermaban más eran los ancianos o adultos mayores. Entonces, hasta ahora son esos estudios que en los ambientes húmedos y de países, digamos, donde la temperatura es más cálida, los brotes no han sido tan severos como en los que han tenido temperatura y humedades más bajas. Esa sería mi respuesta. Gracias. Perdón, si me permites complementar, María Alexandra, sí, el tema del crecimiento microbiológico está muy relacionado con la humedad de los espacios. Si quieren, pues eso lo podemos ver, eso es un tema más técnico, pero definitivamente en ciertas condiciones de humedad, cuando está muy seco, los virus no son viables y los humanos tampoco. Entonces, en temas por humedades por debajo del 20%, ya nosotros somos organismos húmedos y necesitamos la humedad para poder respirar bien, y por eso nos sentimos que nos secamos, se nos seca la garganta y se nos pegan más fácil las bacterias, pero no necesariamente los virus. Ahora, el tema de la humedad también debe ser controlado, porque recuerden que una humedad demasiado elevada quiere decir que hay partículas de agua en el ambiente. O sea, yo no las veo, pero ya hay partículas de humedad en el ambiente, y el virus necesita agentes o viajeros o partículas para poder viajar. Por eso es tan importante el control de la humedad. Nos ayuda muchísimo en el control de los viajeros al cual se adhiere el virus y puede viajar y repartirse por todos los espacios y ponerse y depositarse en las superficies, que es lo que no queremos que suceda. Perfecto, César y María Alexandra, muchas gracias por esa respuesta. Hay otra pregunta, y es, ¿cómo influye la calidad del aire en el ahorro de agua y energía?
Ok, entonces, básicamente el tema de la calidad del aire nos ayuda a monitorear en que no estemos o utilizando más del aire fresco que se requiere o menos para un tema de salud. Entonces, muchas veces, digamos que lo que suele suceder es que tomamos decisiones operacionales un poco basados en la experiencia o en la sensación, pero sin conocer de fondo lo que está detrás. Entonces, yo sí requiero medir la calidad del aire para poder de alguna manera setear o poner en los puntos de operación mis equipos cumpliendo con la mayor eficiencia y con las calidades del aire correspondientes que se necesitan para tener una buena salud. Entonces, digamos que es un estudio complementario para poder optimizar y usar de la mejor manera mis equipos en sus puntos de mejor eficiencia, o no simplemente porque se acomodan a lo que normalmente siempre hice o he venido haciendo. La idea es que tenemos un espacio para reevaluar esas prácticas operacionales y ponerlas a funcionar de la manera más eficiente, saludable, confortable y sostenible. Ok, César, gracias. Nos preguntan cuáles serían los niveles idóneos para una habitación. Ok, digamos que los niveles idóneos para una habitación, digamos que están dentro de los rangos que hablamos un poquito más arriba. Nosotros sabemos y de algunos hoteles y las personas inclusive les gusta dormir con frío para poderse acobijar, ¿cierto? Pero un rango de confort definido como tal, pues está más o menos entre 21 grados, 21.9 más o menos 2 grados, pero se ha pensado mucho y se viene trabajando mucho el tema de ampliar este rango de confort desde 19.5 hasta 27.7, sí, para no castigar el consumo energético y para poder meter más aire fresco. Eso es importante. El otro tema, el CO2, pues sí, lo que necesitamos que se maneje por debajo de 1000 partes por millón. Esa es la condición para tener un buen descanso. Eso es importante para tener un buen descanso. Y otro tema importante es que los niveles de VOC no sobrepasen los 500 microgramos por metro cúbico. Eso es importante, tenerlos en control. Si yo logro controlar el tema de la humedad que nos hacían en la pregunta anterior, entonces si yo logro controlar de alguna manera esos parámetros, los otros casi que por derecha también los tendría en control. Y estos son como los que son relativamente fáciles de medir. Yo los puedo medir bien. Entonces estos serían como los rangos recomendables. Gracias, César. Nos están preguntando algunos asistentes y vamos a compartir la presentación. Les recordamos que esta transmisión está siendo grabada, se publicará más adelante en nuestras redes sociales, en la página de Cotelco también, y nuestros conferencistas muy amablemente han manifestado compartir la presentación que será enviada a los correos electrónicos con los cuales hicieron la inscripción. En este momento no tenemos más preguntas, unos minutos más para recibir algunas inquietudes adicionales y aprovechar que tenemos a César y a María Alexandra para resolver sus inquietudes. Igual, pues, teniendo en cuenta que vamos a tener otras sesiones, los que amablemente nos acompañaron, ¿cuántos nos acompañaron el día de hoy? Finalmente tuvimos 50 personas conectadas a la transmisión. Ah, perfecto. Igual, pues, a los asistentes, pues, decirles que si les surgen más preguntas o dudas, pues, Edwin y el equipo de Cotelco tienen nuestros contactos, Luis Alejandro. Entonces, pues también pues estamos abiertos a compartir, a responderles sus consultas por correo electrónico o por lo que les parezca en medio que pacanezca. Ojalá pues sería muy importante que pudiéramos canalizar, estos son nuestros correos electrónicos, pero si quisiéramos, yo pienso que lo mejor es que se canalicen todas las consultas a través de Cotelco para que podamos enriquecer
a otras personas con conocimiento, ¿no? Que es parte del espíritu de estas charlas que muy diligentemente organizó Cotelco, y es a que podamos compartir esta información y llevarla de una manera que hemos querido lo más inteligible para todos. Por eso queremos de alguna manera apoyarlos con estas charlas. Entonces, o para las próximas, si quieren traer las preguntas, estaría bien también. Sí, gracias a todos. Igualmente, Cotelco inició de la mano nuestra una prueba piloto de la plataforma ARC. Si están interesados también en que sus hoteles le hagamos ese monitoreo, pues por favor comunicárselo a Edwin para poder agendar y trabajar el registro de los datos y la creación de sus proyectos y puedan tener los primeros datos, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. María Alexandra, César, muchas gracias a todos los participantes por vincularse a estas iniciativas. Y recuerden que todos los jueves están asociados a temas de ambiente, sostenibilidad, ahorro de agua, energía y calidad de aire. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo encuentro. Buen resto de día. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, Edwin, y gracias, José, por Luis Alejandro, por